En tránsito para ser formalizados por el Juzgado de Garantía de Cauquenes, quedaron los 3 ciudadanos venezolanos detenidos por su presunta participación en el ataque a una vivienda de un funcionario de Gendarmería en la región del Maule. El segundo Juzgado de Garantía de Santiago declaró legal la detención de estos imputados, todos en situación migratoria irregular. Ahora la preocupación se traslada a autoridades de diversas comunas de la región metropolitana ante la posible instalación del tren de Aragua en sectores como Estación Central. Néstor Aburto está con nosotros, tiene todos los detalles. Hola Néstor, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. La verdad que todo este escenario que le vamos a describir y que, menos mal que tiene detenciones, está o mantiene una preocupación o preocupadas las autoridades, y estos hechos ocurrieron el 5 de abril. ¿Por qué? Porque a raíz de lo que les vamos a contar y que ya ayer lo informábamos en exclusiva acá en Bio La Radio, se ha cruzado un límite. Y todas las autoridades afirman esto, nadie está por lo contrario, es decir, se ha cruzado un límite respecto a la organización y lo que pueden hacer estos grupos criminales que están operando en el país. Para hoy, esta mañana, en la primera audiencia de control de detención, van a ser finalmente formalizados los 3 sujetos de nacionalidad venezolana de 30, 21 y 18 años que están acusados de amenazar, pero no solamente eso, atacar a balazos la vivienda de un funcionario de Gendarmería, un hecho que ocurrió el sábado 5 de abril en la ciudad de Cauquenes, en la región del Maule. El segundo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió que sea el Tribunal de Primera Instancia de Cauquenes el que defina las medidas cautelares que se van a aplicar a estos 3 imputados, quienes permanecen internados en una unidad especializada del recinto especial penitenciario de alta seguridad acá en la capital. Al respecto, el fiscal metropolitano Occidente, Marcos Pastén, señaló que el funcionario agredido cumple las labores claves al interior de la unidad penal. Asimismo, destacó que el trabajo del Ministerio Público permitió vincular a los detenidos con las amenazas y el ataque que sufrió el gendarme y su familia. Son los que ejecutaron el hecho. Son las personas que concurrieron en un vehículo, en número de 3 personas, que dispararon en contra del domicilio del funcionario, que dejaron la corona de flores y después se huyeron a la ciudad de Santiago. Es un funcionario que está netamente en la parte operativa de la unidad penal y que por lo tanto desarrollaba actividades de control permanente al interior de la misma. Nosotros ligamos su actividad profesional con el atentado del que fue víctima. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, fue enfático en señalar que el gobierno no va a permitir, dice el secretario de Estado, que este tipo de situaciones se produzcan, poniendo en riesgo a funcionarios de Gendarmería y también a sus familias. Por ello, reiteró la postura del Ejecutivo, que dijo: no vamos a permitir que sean amedrentados por el ejercicio de sus funciones. No vamos a permitir que ningún funcionario o funcionaria de Gendarmería sea amedrentada por el ejercicio de sus funciones. De aquellas personas que amedrenten a los funcionarios o funcionarias de Gendarmería van a tener que saber que van a ser detenidas y van a ser puestas a disposición de la justicia para que respondan por los graves hechos que cometieron. La investigación efectuada por la Fiscalía Occidente apunta que los imputados viajaron el pasado 4 de abril, es decir, el día viernes, hasta la ciudad de Cauquenes en la región del Maule. ¿Cómo fue y cuál es la dinámica de los hechos? Días antes, el gendarme, el quien fue víctima de este ataque a su familia, a su casa en la comuna de Cauquenes, él trabaja en Santiago 1. Se hizo lo que se llama en jerga de Gendarmería un reventón. Reventaron celdas de presos llamados presos VIP. Usted comprenderá que para ser un preso VIP, si no los gendarmes que los cuidan en los patios no están con ellos, es muy difícil. Bueno, reventaron esas celdas. A las horas después, todo indica que quisieron pasar la cuenta y es una de las líneas de investigación, los propios colegas de este gendarme que revelaron información del gendarme, de este oficial, para que pudieran materializar estos delincuentes este atentado. Esa es una de las líneas investigativas. Es decir, el nivel prolijo de los delincuentes llega a tal nivel que tienen justamente dentro de sus estructuras a los gendarmes que pueden otorgarle o entregarle información. Luego de eso se puso en marcha justamente la operación Ataque. Y es así como en un auto chino,
color blanco en el centro de Santiago. Fueron recogidos estas 3 personas detenidas y trasladadas hasta Cauquenes la misma noche del 4 de abril. Llegando allá, según lo que se ha establecido a través de cámaras de seguridad, hicieron una labor de inteligencia. Chequearon el lugar, la casa, cuáles eran las dinámicas de ingreso, de salida del barrio, los vecinos, para luego dejarse caer esa noche del 5 de abril a poner una corona de flores y posteriormente abrir fuego contra la casa. Ahí estamos viendo imágenes en BioBio TV. ¿Qué decía la corona de flores? Descansa en paz, se despide tu familia pronto muerta. Y además le agregaban en otra nota: así como estás muerto tú, vamos por tus amigos sapos. Tenemos todas las ubicaciones de todos. Atentamente, los en contra del abuso. Claro, porque al interior de la cárcel se dice que los gendarmes, como quien fue atacado, abusan del poder al reventar estas cárceles VIP. Fíjese cómo es... pasa a ser casi el mundo al revés. El fiscal Sergio Soto, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, y quien ha liderado estas diligencias, indicó ayer que existen antecedentes serios de la participación de los imputados, entre ellas tráfico de llamadas y uso de tarjetas de débito, que los posicionan en el sitio del suceso. A la simple vista, a través de un análisis material, existen antecedentes serios que den cuenta de la participación de los imputados, pero es necesario tener el respaldo correspondiente. Están posicionados no tan solo a través de cámaras de vigilancia, sino que a través de tráfico de antena, tráfico de llamados y a través de transferencias bancarias que realizaron los imputados y compras que realizaron con tarjetas de débito. Tras esta diligencia existe preocupación por parte del municipio de Estación Central ante la eventualidad de que el Tren de Aragua se esté asentando de nuevo en el lugar, porque ayer se quedó de manifiesto, ya lo informábamos temprano acá en BioBio, que de los 3 detenidos, el de 30 años estaría directamente relacionado con una de las células del Tren de Aragua. El alcalde de la comuna de Estación Central, Felipe Muñoz, agregó que existen varias denuncias de situaciones extrañas en algunos sectores de su comuna y que tienen que ver con crimen organizado. Para nosotros sin duda que es preocupante, algo que hemos estado señalando desde bastante tiempo. Contamos con varias denuncias que nos dan cuenta respecto a situaciones que son de carácter extraño. No podríamos asegurar que estas bandas están operando acá, sin embargo tenemos varios antecedentes, al menos denuncias, que hacen suponer eso. Específicamente se podría decir que en el sector donde se ubican los megaedificios te escapa de cualquier capacidad que puedan tener los municipios. Nuestra labor es absolutamente preventiva. El Tren de Aragua sigue operando en Chile. Esa es una de las conclusiones que uno puede tener con este nivel de ingeniería delictual para poder dar con direcciones, con la casa, tener información, tener data, saber los movimientos, porque ellos sabían perfectamente que el comandante de Gendarmería, tú indicas, no estaba en la casa, sino lo que se buscaba era justamente el mensaje con esta corona de flores. Por eso el mensaje era que su familia podía morir pronto muerta, así como iba a morir él con los sapos. A los sapos le llaman obviamente a los gendarmes que hacen el trabajo. Homicidio frustrado y amenazas contra funcionario público están dentro de la tipificación legal que se está haciendo. Y lo último que quería agregar es que cuando uno empieza a buscar recursos, cómo se han entregado los recursos, por ejemplo, si Occidente, que ve muchas de estas comunas donde operan estas megabandas, uno se empieza a percatar, Tomás Catering, que tampoco es que se le haya puesto incentivo de recursos, por ejemplo, camionetas blindadas, mayor seguridad, como sí se hizo tanto el gobierno regional de Arica como las autoridades con Arica para poder pelear y librar una batalla contra estas células del Tren de Aragua. Acá no hemos visto la colocación de recursos especiales, pero lo cierto es que se están teniendo algunos resultados, como la detención de estos 3 venezolanos. Se cruzó el Rubicón, dicen las autoridades, con este ataque por parte de los grupos criminales. Uno podría sostener al menos 3 cosas. La primera es que es común que el crimen organizado amenace a los funcionarios penitenciarios en muchos países. Sí. O sea, lo que antes ocurría en otros países ya está ocurriendo en Chile. Este es un escalón más dentro de la profundización del crimen organizado en nuestro país. Porque ya empezará... Porque para eso hay que tener información, porque ni tú ni yo sabemos dónde vive un funcionario de Gendarmería, no tenemos idea. Entonces hay que investigar, hay que saber, y son extranjeros en Chile que logran tener esta información. Este es un paso más. Lo segundo, las amenazas se pueden realizar en forma privada o pública.
Me explico. Alguien va y le dice tal cosa. Eso es una amenaza que nadie más la conoce. Pero aquí se encargaron de que esto fuera público, colocar un ramo de flores frente a la puerta, disparos en contra de la casa. Este es un mensaje no solo para él, es para todos los demás gendarmes, que sepan que si son duros en la cárcel, si cumplen con las normas, los van a atacar. Y que están al descubierto, que están inermes. Lo tercero, tú lo decías, ¿cómo obtuvieron información? ¿De dónde sacaron esta información? La sospecha es que vino de los propios colegas del gendarme. Por lo tanto, hay colegas traidores, porque es una traición gigantesca entre compañeros, también. Porque son colegas delincuentes, sí, y porque son colegas que ya están trabajando para el crimen organizado. Y por lo tanto la corrupción ya no solo de pasar un celular porque un familiar les paga, etcétera, sino gendarmes vinculados con el crimen organizado. Ya sea porque tienen miedo, porque están amenazados, ya sea por pago, por una de las dos razones, pero están vinculados al crimen organizado. Esto es tremendo. Esta última información es tremenda porque significa que Gendarmería podría ya estar absolutamente horadada por parte del crimen organizado, penetrada por el crimen organizado. Lo que pasa, Tomás, es que aquí, digamos las cosas como son, hay una especie de baile de máscaras, porque cuando se apagan los micrófonos, las autoridades de este gobierno y de los anteriores reconocen que hay una crisis que está al interior, en el corazón de Gendarmería. Por algo, de hecho, varios de los candidatos presidenciales, incluyendo el oficialismo, también han señalado que esta es una de las materias que va a ser parte de las propuestas de las cartas presidenciales. ¿Y por qué lo menciono? Y esto no es por politizar, sino porque los ministros, lamentablemente, de justicia, mientras están muy cómodos en sus asientos al interior del ministerio, saben y conocen lo que pasa con Gendarmería, pero no dicen ni una palabra hasta que luego dejan los cargos para decir, no, es que es muy complejo, es que usan armas al cinto, es que es una institución compleja de liderar, se pueden ir a huelga, van a generar los motines dentro de las cárceles. Y resulta que los directores de Gendarmería, como el actual director, siempre todo está bien, todos son galletas de miel. Entonces, la verdad es que todos saben que los celulares cómo entran a las cárceles. Todos saben la cantidad de droga que año a año se encuentra al interior de las cárceles. Tendría que haber una lluvia de pelotas en las cárceles. La gente que sabe a lo que me refiero, que son las pelotas que se tiran desde el exterior. Sería una lluvia de pelotas durante el año para poder entrar toda esa droga. Y las asociaciones, por su lado, probablemente que ahora están escuchando, amenazan siempre con demandas, con querellas, con acciones judiciales, incluso dentro de sus propias filas. Entonces aquí hay una situación que es muy compleja, porque este comandante forma parte de una lista de oficiales de Gendarmería que están haciendo el trabajo, que están reventando los pabellones, que reventando la jerga de ellos es ir a allanar estos pabellones VIP, que tienen televisores, que tienen todas las comodidades que usted se imagina. ¿Y que cuenta con protección o no? ¿Ellos, los gendarmes? No. Mira, aquí hay un dato que es bien interesante que me lo decía un fiscal. El CERVEL tiene toda la información tuya, Catherine, de nosotros, sí, de los gendarmes, de los fiscales, de todos, a disposición. Es decir, tampoco se necesita un gran ejercicio para poder ir determinando lugares y posiciones de muchas personas. Y está bien, uno da lo mismo, pero quienes están trabajando, por ejemplo, con crimen organizado, claro, ustedes comprenderán que el resguardo y la protección de datos de esas personas es sustantiva. Sí, pero aquí la sospecha es que compañeros gendarmes vendieron. Esa es la sospecha. Lo vendieron. Porque no tenían cómo saber, Tomás, más que la dirección, que él es el que lideró todo este operativo que reventó las celdas de estos liderazgos del Tren de Aragua. Otra pregunta. ¿Cómo es posible que gente del Tren de Aragua tenga espacios VIP en las cárceles chilenas? Mire, el poder que tienen al interior de las cárceles ya el crimen organizado, porque para tener una cárcel, una instancia VIP, tiene que tener poder sobre los otros presos, ¿no? ¿Cómo es posible que el Tren de Aragua tenga ya ese poder en las cárceles chilenas? Lo tercero, tomo una calculadora para dimensionar algunas cosas. Entonces, Marco, ¿cuánto vale entrar un celular a una cárcel chilena? Aproximadamente 350.000 pesos. Aproximadamente.
¿Cuántos celulares se incautaron en el último año? 24.000, ¿tú te acuerdas? Sí. 24.000 por 350.000 pesos. 8.400 millones de pesos solo en eso de coimas. Más de 8 millones de dólares en coimas, solo en celulares. Hago una simple operación matemática, no es más que eso. ¿Se dan cuenta del problema? ¿Quién tiene 8 millones de dólares aproximadamente para ir a coimear? Perdón, para ir a coimear gendarmes. 8 millones de dólares. A ver, alguien ha dimensionado esto. Solo en esa parte hay otras coimas. Por eso hay algunos funcionarios que a veces se les ven autos que no corresponden a su sueldo, ¿no? Así es. O vacaciones que no corresponden a sus ingresos. Por eso es tan importante que haya en Gendarmería una inteligencia, ¿no? Una inteligencia propia y que los persiga. Y que no los remueva, porque los terminan mandando a otras cárceles, a quienes han intentado hacer ese trabajo, y nos consta acá en la radio. Y por otra parte, nosotros hemos dado muchísimos casos de policías de Franco que se defienden en un portonazo, PDI, carabineros que se defienden. ¿Por qué andan con sus armas? Bueno, pregunta, ¿pueden los gendarmes andar con armas propias fuera de sus horas? No. Fíjense que un exdirector de Gendarmería que combatió duramente la corrupción no puede andar con armas. No. Y que mientras era director de Gendarmería estaba muy resguardado, terminó de ser director de Gendarmería y anda solo por las calles. Ni siquiera puede portar un arma para defenderse. ¿Esto es normal? ¿Todo esto es normal en este país o no? ¿O estamos combatiendo en serio o no el crimen organizado? Pareciera que no, cuando tenemos este tipo de escenarios. Muy atrasados también, porque quizás eso podría ser, comillas, normal antes. Claramente ahora es una realidad completamente distinta. Pero yo creo que aquí, ¿cuál es la...? Es buena noticia, lo voy a poner en positivo. Sí. Es la buena noticia de que sepamos quiénes son. ¿Por qué lo digo esto? Porque aquí es la clase política de izquierda y derecha. Izquierda y derecha que saben perfectamente lo que viene pasando hace años al interior de Gendarmería y que seguimos en este mismo estado de arte. Durante el gobierno de Sebastián Piñera se dijo desde la propia Gendarmería, mire lo que está pasando, necesitamos esto, queremos hacer estas reformas, y no pasó absolutamente nada. Nada. Han pasado 3 ministros, actualmente está el ministro Gajardo a cargo del Ministerio de Justicia, 3 ministros de esta administración. Se viene hace mucho rato apuntando dentro de Gendarmería con escritos anónimos en contra de Urra y otros más, que el director de Gendarmería, que no ha hecho nada, que incluso yo tengo uno de los escritos donde lo acusan de estar haciendo galletas de jengibre, regalando no sé qué, en vez de estar preocupado de la situación. Entonces, ¿me entiende? Que aquí todos saben. Y por eso digo, la buena noticia es que tenemos que saber que la política sabe de lo que está pasando en Gendarmería, pero nadie se atreve a golpear la mesa. Néstor, ¿hace cuánto tiempo que no se construye una cárcel en Chile? Bueno, la de Talca se demoró ¿cuánto? Pero ¿hace cuánto tiempo que no tenemos cárceles? ¿Hace cuánto tiempo que está la discusión de cárcel de alta seguridad? Otra. ¿Hace cuánto tiempo que aquí informamos que la cárcel de alta seguridad en Santiago no estaba totalmente ocupada, pese a que se necesitan cárceles, por todos los desórdenes que hubo al interior, porque Gendarmería no fue capaz de controlar a los presos que estaban en el interior, muchos de ellos extranjeros? ¿Hace cuánto tiempo en gobiernos anteriores reclamaba Gendarmería de tener inteligencia, incorporarse a los sistemas de inteligencia, porque la inteligencia en las cárceles es fundamental, porque hay mucha reincidencia, porque desde las cárceles se manda muchas veces al crimen organizado? Grande Agua se descubrió por Gendarmería. Exactamente. Nada, tú tienes razón, los ministros pasan y todo sigue igual. ¿Quién fue ministro de Justicia bajo este gobierno? El actual ministro de Seguridad Pública. ¿Cómo es posible que recién ahora, esto es ridículo, recién ahora descubran que es bueno que tengan un uniforme distintivo? Algunos. Lo más peligroso. Compraron 30 y tantos. Sí. Algunos. Recién ahora, si esto se... Mire usted una película en blanco y negro y lo va a descubrir. O sea, si esto es ridículo, es torpe, es un poco estúpido. O sea, de que nadie lo haya hecho antes.
todo eso. Pero aquí los ministros Larraín, los ministros Río, después el actual ministro de Seguridad, Cordero, todos saben perfectamente de lo que estamos hablando. Pero cuando uno pone el micrófono públicamente, nada de esto se dice con la crudeza que tiene que decirse, porque son las personas que cuidan justamente a los presos en Chile. Sí, pero para terminar, la clase política, los partidos políticos, no pueden desentenderse de su responsabilidad. Ellos cuotearon Gendarmería, ellos se apropiaron de Gendarmería, ellos promovieron sistemas al interior, organizaciones gremiales, etcétera. Pero ¿cómo no iba a haber organizaciones gremiales politizadas cuando ellos politizaron los directores de Gendarmería y cuotearon incluso los mandos más altos, cuoteados políticamente? Ellos fueron. ¿Quién se acuerda que se arreglaban los sueldos a última hora para después tener buenas pensiones? ¿Quiénes? Los políticos. Y todos sabemos quiénes eran, ¿o no? Entonces, esto está, uno dice, la corrupción del gendarme que entra un celular, de todas maneras. La corrupción del gendarme que vende a su compañero, un traidor y un delincuente. Pero también están los otros. ¿Qué disciplina podía tener un gendarme cuando veía a los máximos directivos que se arreglaban pensiones millonarias de 5 o 6 millones de pesos? ¿Qué exigencia se le puede hacer a ese gendarme y decirle que tiene que convertirse en un funcionario público ejemplar? ¿Se puede o no se puede? Es lamentablemente. Fue la clase política. Lo preguntamos también con Carabineros en su momento. Exactamente. Porque claramente la mayoría de los gendarmes y las gendarmes hacen su trabajo bien, muchos en condiciones precarias. Además, si están constantemente haciendo reclamos, esto, como decía Néstor, no es nuevo. La mayoría de ellos hace su trabajo como corresponde, corriendo muchos riesgos, pero claro, están viendo que a otros les va mejor porque hacen lo que estamos viendo, pues, entregar datos, más allá de pasar implementos que no se debe tener dentro de la cárcel, porque eso ya parece infantil versus lo que está pasando u otras cosas que están haciendo algunos gendarmes. Total, ahora sí con esto termina, que estaba recordando lo que decía Tomás, que cuando uno conversa con los gendarmes viejos, viejo me refiero yo, con mucha experiencia y que siempre es bueno escucharlo. Claro, ellos dicen desde los 90, los radicales, la democracia cristiana, algunos socialistas, algunas corrientes del socialismo se apoderaron de Gendarmería colocando señoras, ex señoras y otros más en puestos claves que terminaban con jubilaciones millonarias. Y eso lo vieron todos. No hay nada más miserable que haber usado Gendarmería como un botín, que es lo que hicieron. Y ahora rajan vestidura. Bueno, hay que arreglar esto. Sí, pero yo creo que se está haciendo, yo creo que es un buen trabajo de la Fiscalía Occidente, también eso hay que decirlo. En 9 días lograron dar con los personajes. El trabajo de los fiscales, de los equipos de la Fiscalía Occidente en cuanto a encontrar el auto, las pasos, los pórticos, saber dónde se subieron, cuál era la intencionalidad, cómo llegaron, muestra que sí se puede hacer bien la pega, con pocos recursos, pero se puede hacer. Gracias, Néstor. Que estén bien, buen día. Chao.